Sí, no, tal vez. Bueno, el sí lleva acento, ¿no? Porque ese sí es condicional. ¿No? Nada más hay que cambiar eso y tal vez con espacio, ¿no? Después de la L. Este, ahora, esta pregunta, como tiene como es cerrada, pues, responde sí o no, o tal vez, sí sería importante conocer un poquito más de información de por qué cree que se acabaría. Pero esa pregunta ya viene en la entrevista. Entonces, en la encuesta es una especie de sondeo, ¿no? Para ver cuál es la proporción de personas que sí creen que se van a acabar, la que no, o la que están un poquito indecisos. Entonces, eso también es importante. Ahora, por el tiempo, bueno, ahora vamos a pasar a la entrevista, ¿no? La primera parte de las entrevistas siempre es importante y creo que varios equipos lo incluyeron, sobre como los datos demográficos, ¿no? Por así decirlo. Pueden ser distintos y dependiendo también qué es lo que querramos saber. Por ejemplo, si nosotros tenemos una perspectiva de género, una pregunta importante que nosotros tendríamos que poner ahí es el sexo de la persona o el género de la persona, porque eso no es lo mismo, ¿no? Pero eso se tendría que incluir si nos importa saber si hay una diferencia entre la opinión de las mujeres, de los hombres o la opinión entre los distintos géneros, ¿ok? También podríamos añadir la edad si lo que queremos saber es la diferencia por grupos de edad. ¿Ok? Ahora, en ambas herramientas, tanto en encuesta como en entrevista, debe de estar esa información demográfica, porque eso también nos va a permitir organizar y estructurarla en relación con este tipo de temas que les comento. Perspectiva de género, grupo de edad, incluso estatus económico, en fin. Toda esa parte sociodemográfica no es añadida. Nos permite bueno, conocer la dinámica de las respuestas según ciertos temas. Entonces, por eso es importante también que incluso se piense qué tipo de preguntas demográficas vamos a hacer. Ahora, yo les preguntaría, ¿creen que el nombre es una pregunta demográfica importante? ¿Conocer el nombre de alguien? Am, pues creo que no. Ah, exacto. En este caso, a lo mejor no nos interesa tanto el nombre. A lo mejor nos interesaría si queremos sacar de manera indirecta ¿no? Si es hombre, mujer o otro género. ¿Ok? Pero en este caso el nombre no nos serviría demasiado. ¿Ok? Entonces, a lo mejor lo que podrían juntar es otro dato sociodemográfico relevante, ¿no? Y piénselo proyectando esta información que van a obtener en el análisis de los datos. Es decir, al final que se haga el análisis, bueno, después el siguiente paso durante el proceso sería el análisis de los datos y ver cómo vamos a analizar esos datos. Vamos a tener nuestra base de datos, pero ¿cómo la vamos a integrar? Por edad, por sexo, por localidad, de dónde viene de la ciudad, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, eso es bien importante. ¿Okay? También. Entonces, allí a lo mejor incluso se podría poner la edad, pensando, pensando además que el tema en general del cambio climático y de la sostenibilidad es un tema reciente. Bueno, reciente en el sentido de que ahora tiene mucho más difusión que antes. Entonces, por ejemplo, una pregunta sobre la edad nos permite conocer, por ejemplo, la diferencia entre la percepción que tienen personas de generaciones anteriores a las de nosotros y cómo se ha anclado todas estas nuevas ideas, todas estas nuevas formas, incluso éticas, de relacionarse con la tierra, con lo vivo, con lo sostenible, ¿no? Para reconocer, por ejemplo, si en alguna de las otras preguntas la resistencia, bueno, el tipo de respuesta implica una resistencia asociado a la generación a la que pertenecen los entrevistados o los encuestados. ¿Ok? Entonces, una pregunta tan sencilla como ¿cuántos años tiene?
nos puede dar un montón de proyección hacia el análisis. Otra que puede ser es de dónde viene, porque eso nos implicaría, por ejemplo, el esfuerzo que hacen las personas para acudir a cierto lugar en específico. ¿Qué tan frecuente viene? Es decir, ¿qué tan interesado está en el tema? ¿No? Ese tipo de cosas que sirven mucho en la parte como de datos demográficos generales. Es decir, no son en vano, sino que tienen que estar como parte de la estructuración del diseño y de la proyección hacia el análisis de las encuestas y de las entrevistas. Esta de ¿a qué te dedicas? Es muy coherente, está muy bien, porque incluso tiene que ver si bueno, depende, ¿no? Si entrevistamos a quien está cuidando el jardín, ¿qué profesión es? Que hay un profesional dedicado al cuidado y a la gestión de ese jardín de jardín. Si es un visitante, para saber, por ejemplo, que personas con cierto tipo de formación, con cierta información, tienen el interés de acudir a este tipo de lugares. ¿Sí? Entonces, esa pregunta, por supuesto, es coherente. Por el tiempo también que vamos a pasar en el jardín botánico, a lo mejor no conviene tanto hacer demasiadas preguntas, porque no podemos pasar una hora con cada persona. Uno, porque ellos van a hacer algo que es distinto a lo que estamos haciendo nosotros. Y entonces probablemente no quieran dedicar parte del tiempo de recreación, de visita o de educación a contestar una encuesta, ¿no? Eso depende mucho, ¿no? Pero, bueno, más o menos esto que acabamos de ver de manera muy general, muy sucinta de las preguntas demográficas, creo que le sirve a todos los equipos, ¿no? Entonces, espero que hayan puesto atención en esa parte y puedan incluir, ¿no? No necesariamente las mismas, ajustadas sobre todo a sus entrevistas, al sentido de sus entrevistas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, duda sobre el papel de las preguntas demográficas en las entrevistas y en las encuestas? No, profe, bueno, de mi parte no. Ok, muy bien. No, tampoco de mío. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar como a las preguntas de contenido o a las preguntas que van a poseer la información que nosotros queremos conocer. Entonces, bueno, perdón. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esta actividad? También es una pregunta relevante, ¿no? Porque habla de la expertise de la persona. Y en el caso de la encuesta no nos serviría tanto, pero en el caso de la entrevista sí, porque también eso puede estar asociado con otra de las herramientas de investigación cualitativa, que son las historias de vida o las biografías. ¿Por qué? Porque podemos entrevistar a una persona que ha dedicado su vida profesional o parte de su vida profesional a este tema en especial. Y por lo tanto, el conjunto de experiencias que nos puede compartir es riquísimo. ¿Okay? Entonces, por eso puede ser importante. O incluso, en términos también de historia de vida, digamos, la historia de vida no quiere decir que nosotros tengamos que entrevistar a personas que hayan vivido 100, 120 años y que tengan un gran recorrido en años. No, la historia de vida se refiere más bien a, en tanto que lo que han vivido, lo han dedicado a esta actividad, nos pueden compartir esas experiencias. ¿Okay? Entonces, claro, si se han dedicado más años, entonces tienen más experiencia. Pero también quienes se han dedicado poco tiempo pueden hablarnos de una parte que tal vez ya no tenga tan presente quien se ha dedicado tantos años ahí. Por ejemplo, los problemas que se enfrenta, ¿no? Para gestionar todo eso, la novedad, lo que va aprendiendo. Entonces, por un lado, quien se ha dedicado mucho a estas actividades, nos va a hablar de la experiencia. Quien se ha dedicado menos tiempo a esa actividad, nos va a hablar del aprendizaje que ha llevado. ¿Okay? Entonces, estas son diferencias cualitativas, pero que son bien importantes en el diseño de la entrevista, que parece que no están explícitas, sino que son tácitas, están implícitas. Es como una especie, y esto es como un tip, ¿no?
cuando hacemos entrevistas, el investigador cualitativo no es que ponga trampas en las preguntas. Lo que hace es tratar de volver lo más eficientemente posible esas preguntas para obtener mayor información. ¿Ok? Sí se entiende todas estos tips o estas formas de diseño de las entrevistas. Sí, profe. Sí. Ok. Luego viene otra que es muy buena. ¿Qué es un polinizador? ¿Por qué es muy buena? Porque nos va a decir la definición o la caracterización de lo que nosotros queremos saber. Si nosotros entonces entrevistamos a varias personas haciéndole esta misma pregunta y encontramos que nos dan una definición o una caracterización distinta, entonces, o nos la dan igual, entonces ya sabemos algo más de la información que nos dio una sola persona. Uno, que, digamos, la definición de polinizador ha tenido mucha difusión y que por lo tanto se ha fijado, se ha consolidado de manera constante y coherente en distintas personas. Si lo que encontramos, por ejemplo, es que esa respuesta es completamente diferente, a lo mejor detectamos que la difusión sobre los polinizadores no ha sido tan eficiente y que por lo tanto no hay una idea clara de qué es un polinizador. ¿Para qué nos sirve esa información? Bueno, nos sirve, por ejemplo, para saber si las estrategias de cuidado y de gestión de los polinizadores, de toda esta grandes campañas de publicidad, nos pueden, ¿cómo se llama? Nos están realmente poniendo las cosas claras para entender el peso del problema, han servido o no. Si no tenemos una idea clara de qué es un polinizador, ¿cómo entonces vamos a comprender los riesgos a los cuales se está enfrentando ese polinizador? ¿Okay? Entonces, fíjense cómo esta pregunta tan sencilla, tan clara, tan simple, tan sencilla, tan simple no, porque se complejizó un montón, nos sirve un montón para ir proyectando hacia el análisis, hacia la información e incluso hacia las recomendaciones que nosotros podemos hacer a través de un reporte. ¿No? Porque vamos a decir, por ejemplo, bueno, cuando nosotros preguntamos qué es un polinizador y vimos que no había un consenso de qué es, a lo mejor haría falta insistir en las campañas de publicidad o de difusión, entender bien a bien qué es un polinizador, porque eso ayudaría a comprender el riesgo al que se está enfrentando. ¿Vale? Después viene, ¿qué importancia tiene el polinizador en las plantas? Va en el mismo sentido que el anterior, ¿no? Vamos a ver qué tanta información está disponible y que nosotros podemos recabar. Un poco sucede lo mismo con que es un polinizador, ¿no? Saber su importancia y todo eso. Entonces, esas son una especie de preguntas que van en escalera. Estas ya están, en algún sentido, jerarquizadas o estructuradas, es decir, canalizadas para que la pregunta anterior nos permita lograr sentido sobre la siguiente pregunta. Ahora, eso es distinto a manipular la siguiente pregunta. ¿Okay? Eso a lo mejor ahorita no lo vamos a ver porque tenemos poco tiempo, pero es importante que sean preguntas guía, no sean preguntas que manipulen o que pongan de antemano una respuesta a la siguiente pregunta. ¿Okay? Esa también es una cuestión ética y hay que tener cuidado. Luego, ¿qué plantas necesitan polinización? Un poco lo mismo. Son preguntas para conocer la información que tiene la gente. Luego, ¿qué se puede hacer para proteger a los polinizadores? ¿Okay? Y todo eso, digamos, este es como un pequeño bloque de información. ¿Okay? Aquí lo que vamos a conocer es la información que tienen las personas. ¿Okay? Como decía Magda hace un momento, no tanto la opinión. La opinión va a venir cuando tú explícitamente le estás preguntando, por ejemplo, ¿cree usted que la abeja puede desaparecer? Entonces vamos a ver cuál es la opinión respecto a la información que posee.
Ya un poco obtuvimos la información que posee, ahora vamos a saber cómo la está comprendiendo, cómo la está proyectando y qué riesgos puede ver a partir de la información que posee. Sucede lo mismo con la siguiente pregunta. ¿Cree usted que las abejas son un peligro para el humano? ¿Por qué? Es importante esa bueno, pregunta por qué. Pero, ¿para qué nos va a servir esa? Nos va a servir mucho, sobre todo, para ver si hay alguna especie de restricción prejuiciosa, preconcebida, estereotípica respecto a las abejas. Porque, y esto lo contaba en clase una vez, las abejas, por ejemplo, hace mucho y cuando yo era niño, había una campaña de publicidad sobre el peligro de las abejas africanas que habían llegado a México. Y entonces ponían una imagen de una abeja, casi con un huesito así en la cabeza, ¿no? Que ponía en riesgo pues, a las abejas europeas que estaban vestidas como princesas y reinas, ¿no? Entonces, ¿qué generó eso? Pues estereotipos. Hay que ver si esos estereotipos siguen teniendo influencia, pero que además, por ejemplo, si preguntamos cuántos años tienen, están relacionados con el grupo de edad, con una generación en específico que vivió esa campaña de publicidad, que por lo tanto la información que posee está relacionada con esa campaña y no con esta otra que tenemos ahora, donde se cambia diametralmente la concepción y caracterización de los polinizadores, ¿no? Vean cómo se van cruzando. Por eso también fue importante la pregunta de qué es un polinizador. ¿Sí? Creo que Luego, nos estamos acabando el tiempo. Nada más acuérdense que le tienen que mandar la información a Santiago para que pueda terminar lo que es el instrumento. Quisiera que le dieran chance nada más de que unos minutitos que les muestre cómo es el cobo, cómo lo van a ver ustedes, cómo se puede utilizar, y ya en el transcurso de la tarde él terminará de hacer, él o yo, porque le dije, bueno, si no puedes tú, yo te ayudo para que podamos terminar de hacer el instrumento, de juntar todas las preguntas y entonces ya poderles mandar el link. El link es igual que cualquier otro de los que hemos utilizado, pero lo tienen que cargar previo a llegar allá, porque si no lo cargan el cuestionario en su celular, pues entonces los datos los van a necesitar para que pueda bajar precisamente el cuestionario, ¿no? Entonces, no sé si nos das unos minutitos, Felipe, para que pueda Santi presentar lo que logró hacer con el cobo, y ya te cedo la palabra para que terminemos y cerremos. adelante. Es que aquí estoy en el celular, estoy intentando conectarme desde la compu para compartir la pantalla, entonces. Ok. Pues Esperemos. entonces, si quieres, en lo que te conectas, le pedimos a Felipe que nos ayude a ir cerrando. Y acuérdense que les mandé un poll everywhere para que me lo contesten y ahorita lo vemos para que vean qué respuestas obtuvimos. Dinos, Francisco, ¿cómo cerramos la sesión para que ya nos vayamos? Felipe. Perdón, yo siempre cambiándote de nombre. Ya me conoces, ya me conoces. Sí. Si me conoces, ¿para qué me invitas? Perdóname, Felipe. Vas. No te preocupes. Miren, yo creo que lo más viable es, por ejemplo, que podemos, si tienen como dudas en específico para que hagamos como el análisis que íbamos haciendo con lo de Brenda, que lo podamos hacer, por ejemplo, a través de un Meet y así, ¿no? Entonces, si tienen chance, bueno, ¿quiénes están? Todos los de nuestro grupo. Todos de de los nuestro demás grupo, grupos, ajá. ya casi todos los demás se fueron. Exacto. Entonces, ¿qué les parece si porque además tienen la liga del Classroom. Allí en el Classroom me pueden mandar, ¿sabe qué? Vamos a revisar mi encuesta y mi entrevista, ¿no? Y entonces lo vemos con más calma y lo vamos definiendo, ¿no? ¿Cómo ven? ¿No? Para que entonces se vea la parte de la herramienta del cómo. Se nos fue nada más Keila, que ya sabes que va a trabajar, entonces, y creo que Alfredo también tuvo que retirar. Cintia, muchas gracias de que te quedaste hasta ahorita. Y Beth, pensé que te ibas a retirar. Bien, pues no sé, ya se conectó Santi, pero antes de dejarle la pantalla, déjenme nada más mostrarles lo que son las respuestas. Mira, Francisco, regularmente cuando te cerramos la sesión, Francisco, Felipe,
no tengo perdón definitivamente, pero bueno, Claro. les hacemos una pregunta de con qué se quedan y ahorita, hoy la pregunta fue ¿qué opinan de la sesión de hoy? Y estas son las respuestas que tenemos, te las comparto al rato, ya viste las respuestas que obtuvimos, entonces creo que sí podría ser una opción que pensáramos en que hiciéramos esta suerte de conjuntar, aunque sea las dos clases, si no se puede los dos grupos y ya veremos a ver qué sucede. El día de mañana que veamos toda esta interacción, si funcionó, si ayudó, si permitió que la visita sea un poquito más fluida, pues entonces esperemos que lo podamos hacer para la siguiente visita. ¿Sale? Entonces, bueno, pues gracias chicos, todos por sus aportaciones. Santi, ahora sí te dejo en la pantalla porque ya nos pasamos unos minutitos para que puedas mostrarnos cómo es el cobo. Pues ahora, Brenda fue la que la que envió ahora, entonces lo hice con su información. ¿Ok? Pero pues es básicamente como como el Google Form, más que pues aquí igual visitar. ¿Crees que se acabaría la vida sin los polinizadores? Pues sería así, ¿no? Tal vez. Y bueno, aquí pues tuve que dividir en dos la pregunta porque no puedo subir una imagen porque la pregunta creo que implica imágenes. Entonces, pues aquí ya sería el texto de abeja, no sé. Bueno, ahí, abeja bien escrita. Y, y pues ya subir el archivo, la fotografía. Igual aquí, ¿cuáles son las plantas polinizadas? Pues escribir el nombre quizás de la planta y después subir la foto. Y no, bueno, no sé qué otro tipo de preguntas tengan las otras personas, pero pues ahora sí que investigándole aquí, pues veo cuál será la mejor forma de aplicarlas. Sí, le comentaba yo a Santiago que le quería que lo vieran para que vieran que no hay ninguna diferencia, bueno, hay diferencias muy sutiles en realidad con relación a lo que hemos venido utilizando, que es el Forms de Google o el otro Forms. Van a visualizarlo de esta manera y ahí les pide, cuando dice, por ejemplo, si se fijan, aquí dice que le des clic ahí y te permite que abras la cámara de tu celular. Y entonces puedes tomar la fotografía y te guarda la fotografía y luego ya cuando entras a un lugar donde tenga red, te sube toda la información a la red. Entonces, lo más importante de esta aplicación es que no necesita tener datos para la recolección de todo lo que sería la información, por eso estamos utilizando esta del Cobo. Y luego dos cosas importantes. Una, las imágenes, que te permite tomar imágenes, inclusive podríamos tomar la foto de a quien estamos entrevistando y cosas así por el estilo. Y luego la otra, cuando la utilizas para encuestas, te permite poner el lugar en donde se llevó a cabo la encuesta y luego te genera por sí misma el mapa georreferenciado. Entonces, si tomas encuestas de diferentes lugares de la ciudad, pues entonces dices, mira, esto estaba en la Magdalena Contreras, esto estaban en fulano, sutano, perengano, ¿no? Entonces, eso es, o la foto misma, ¿no? Si tomaste, vas a ir a hacer una visita de diferentes parques de la Ciudad de México para ver los polinizadores, las plantas y demás, pues entonces ya ahí tomas lo que sería el punto georreferenciado de dónde se llevó a cabo la encuesta y luego las fotografías que se relacionan con eso. Entonces, son como dos funcionalidades que no habíamos visto en el Google Forms ni en el de Windows, que creo que abonan para que podamos utilizar esta herramienta sin datos, o sea, sin uso de datos sobre todo, para subir la información hasta que lleguemos, y la otra con otro tipo de información que pueden recolectar a través de la misma, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Entonces, no les dejen de mandar la información, porque si no les manda la información, él no puede terminar el instrumento. Al parecer va a ser un instrumento chiquito, porque pues cada quien va a aportar 2 o 3 preguntas. Entonces, en la parte de la visita donde van a hacer el reconocimiento, ahí tendrían que hacer el levantamiento de esa información. Sí, Brenda, muchas gracias. Y con esa información es con la que vamos a estar tratando de ver qué logramos hacer en la visita, en el reconocimiento entre todos. ¿Sale? Bien, Felipe. Cerremos ya. Sí, sí, listo. Entonces, miren, están muy bien estas sesiones porque justo van conjuntando, ¿no? Y haciendo como todo el trabajo colaborativo y en e interdisciplinario. Entonces, pues, envíen esa información. Si quieren esta parte de lo de las encuestas, envíenme la información al Classroom y seguimos adelante, ¿no? Para afinar ya los documentos, las herramientas para mañana, ¿no? Ok.
Ya nada más un anuncio. Antonio, ¿te puedes quedar, por favor? O sea, no es como para, ay, entonces te voy a decir, no, es por la cuestión de Te la, van a de la entrevista. regañar. No, no, lástima que ya se fue Keila, pero es para la entrevista que se hará mañana a nuestro invitado, ¿no? De la Saber. Entonces ya nada más ver algunas cosas del guión y de la información, ¿no? Ok. Pues entonces los demás, muchas gracias por toda su colaboración, por habernos acudido al llamado, aún con tan poquito tiempo de preparación, Sí, y muchas esperemos que gracias. la próxima sea como un poquito más, más útil, que la podamos aprovechar mejor, porque no sea tan carrereada. Pero gracias chicos, gracias y chicas, nos estamos viendo mañana allá en el... Entonces, es a las 9:40 en la puerta de entrada. Seguramente las maestras Tania y Carmen les van a dar todos los datos. Hay que llevar gorra, hay que llevar lonche. Agua, lonche, papel de baño, todas estas Sí, cosas. todo ese Gel, kit de cosas, cubrebocas. porque, no dejen de llevar su cubrebocas, son un montón de cosas, pero seguramente Tania y Carmen les harán llegar ya esa información para que nos veamos allá. Y por allá nos vemos el día de mañana, 8:40 de la mañana, hasta en la puerta de entrada del jardín. Ahí nos vemos. Bueno, pues pasen una muy buena tarde. Hasta luego. Antonio, no te No te vayas, vayas. Antonio. Adiós. No te vayas, No, Antonio. no. Gracias, Santiago. Te mandamos la información y si no, avísame, si no puedes o se te complica cualquier cosa y la recopilamos entre los dos. Ok, ¿será bueno hacer varios o todo en el mismo? En uno solo para que Ok. solamente una vez carguen y ya una vez que carguen, levanten la información, la puedan subir cuando lleguen a sus casas. Bueno, necesito que me pasen la información, pero con sus nombres y el nombre del equipo y todo. Ok. Y materia y así. Pónselos en el chat del grupo, porque hay uno de cada grupo, del grupo, perdón, hay uno de nosotros en cada equipo para que ellos se encarguen de ayudarnos a recopilar información. Pero, profesora, de las preguntas de introducción a la bioeconomía, dice que se empalman, se cruza la información con las de otro compañero, ¿no? No importa, tú mándalas así Ah, para ok, que nosotros ok. ya una vez que, para saber de quién vienen y de qué materias son. Ok, Y ya entre Santiago y yo las acomodamos junto con Felipe para que queden en un orden que sea coherente y que no los mandemos primero a ver una cosa y luego regresen y luego tengan que volver a medir, ¿no? O sea, ese es el tema del por qué queremos que cada materia diga el equipo y la materia. ¿La entrevista también te la mandamos, maestra? Sí, manden las dos cosas y también compártansela a Felipe, sobre todo a Felipe para que les dé una retro y la mía para que todos la tengamos en una sola, en un solo compendio y que mañana todos tengamos toda la información y la podamos compartir. ¿Sale? Gracias, Alberto. Bye. Adiós. Gracias, Hasta luego, Santiago. hasta luego, Hasta luego. Alberto, Santi. ¿Quieres que deje de regrabar o quieres que siga grabando? Como quieras, porque a lo mejor incluso queda, o sea, como parte de toda la sesión, Ok. a lo mejor sí es buena idea. Sí, todavía tienes chance, Marta. Sí, adelante. No, por eso no me he ido. Y si Ok. se queda Guillermo ahí No, de está muy observador, bien. adelante. Sí, digamos que no es como un ensayo No es así que los corra, pero no, necesitamos no. no, Para nada. No, al contrario, sí, no hay problema porque ¿Qué te pareció, Antonio? ¿Qué te pareció, Guillermo? Antes de que empiece Felipe, denos su comentario. pues sí, interesante el ejercicio. Acá sí participamos los tres, ¿eh? O sea, sí, hubo buena participación. Hizo buena asignación de equipos. No sé en base Ok. a qué lo hizo, pero muy buena. A los que llegaron, ayer ya ves que más o menos comentamos cómo iba a ser, porque ayer tuve yo sesión con Antonio y le dije, pues más o menos yo me lo imagino así, pero conforme fueron llegando, por eso te di la palabra un ratito, Felipe, para que tú, en lo que tú platicabas, yo estuviera armando grupos y demás, pero creo que estuvo bien. Órale, pues, ya, gracias por su comentario. Vas, Felipe. muy bien. Bueno, básicamente ya ves, Antonio, que tú y Keila se
te pusieron al frente de la fila de los que van de los entrevistadores, ¿no? Entonces, pues mañana va a haber un invitado que es de la SADER, ¿no? De la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Y hay una serie de preguntas que por el tiempo también a lo mejor no se pudieron trabajar de esta manera, ¿no? Fue un poquito apresurado la confirmación, todo eso, pero que creo que sí son importantes que se hagan, ¿no? Entonces, ya nada más habría que definir cómo le voy a enviar esta información a Keila también, habría que definir cómo se reparten las preguntas, ¿no? Pero básicamente es esta las preguntas. No son muchas porque además va a dar una charla, ¿no? Él es director de diversificación productiva de la SADER, ¿ok? Entonces, las preguntas que tenemos porque además son las que están en la matriz, pero ajustadas específicamente a algo que se llama Estrategia Nacional de Cuidado de los Polinizadores, ¿no? Ahorita te paso bueno, sí, ahorita te paso el texto para que lo puedas echar un ojito, ¿no? Y entonces, estas son las preguntas básicas, ¿no? Digamos, sobre el tema de bioeconomía y desarrollo sostenible, ¿no? Hay que tomar en cuenta nada más, Antonio, que si en la plática, por ejemplo, ya te da respuesta a alguna de estas preguntas, pues ya no es necesario hacerla, ¿no? Como para no redundar. Si de todas maneras ves que en la plática, por ejemplo, quedó un poquito floja la respuesta o a lo mejor se puede complementar con mayor información, entonces la pregunta es totalmente coherente, pero mediada por, digamos, la atención que tú hayas puesto a su plática. O sea, esto es como una estrategia de rapport, ¿no? Tienes que generar cierto tipo de empatía, pero la vas a generar justo a partir de poner en claro la atención que pusiste a su plática, ¿ok? Para que no se entienda como, oye, pues, ¿no? Quien dio la plática, oye, pues no pusiste atención a lo que te acabo de decir, ¿no? Entonces es muy bueno que se haga una mediación del tipo de, si bien usted ya habló de, bueno, o si bien ya hablaste de, digamos, el tono del tuteo o del usted se va a definir, yo creo que en el momento de la interacción personal. No vamos a ver cómo se hace, ¿no? Pero sí es importante que se haga ese tipo de mediación, ¿no? Así, si bien ya hablaste del tema de seguridad alimentaria, me gustaría que pudieras abundar un poquito más, ¿no? Ese tipo de mediaciones. Bueno, ¿no? Acuérdate que las entrevistas no son interrogatorios, ¿no? No son así de la PGR y órale, me contestas o me contestas. No, no, no. Ahora, más o menos le puse un orden, pero creo que lo podemos ir, ¿cómo se llama? Estructurando, ¿no? Entonces, la primera, y todo esto que tiene que ver con la matriz, es cómo se relaciona esta encuesta con la seguridad alimentaria. Ahora, yo ya revisé que las preguntas, por supuesto, estén dentro de la estrategia, ¿no? Porque también, digamos, el provecho de que él sea director, bueno, de que trabaje en la SADER, es justo que vamos a obtener información de tipo gubernamental. ¿Okay? Entonces hay que verificar, bueno, lo importante es ver que esa información esté disponible en lo que está haciendo el gobierno, ¿no? No salirse demasiado, a menos que sea una entrevista crítica, pero no vamos a hacer eso. Entonces, esa es la primera, ¿no? Luego, ¿cuáles son las prácticas productivas que afectan a los polinizadores? Las prácticas productivas que benefician, ¿no? Esta es una pregunta de contraste, ¿no? Lo que afecta y lo que beneficia, ¿no? Entonces, eso abre un contraste para ver cómo se maneja esa información. Y en función de eso podemos ver incluso el posicionamiento real que se tiene respecto a la gestión de los polinizadores. Después, fíjate, por ejemplo, cómo empieza esta pregunta, que es, tomando en cuenta la estrategia, ¿cuál es el diagnóstico sobre políticas públicas, marco legal y atribuciones institucionales? Es un poquito larga, esa a lo mejor se puede concretar o hacer más pequeña, pero el punto es como el diagnóstico general. ¿Okay? Entonces, la idea, por ejemplo, con esta pregunta en específico, Antonio, es que lo que en realidad le estás preguntando es el
diagnóstico general del problema en México y se lo estás preguntando al gobierno. ¿Sí? Israel representa al gobierno y en ese sentido se hace el venir, ¿no? Entonces, esta pregunta así se formuló desde el Economía y Desarrollo Sostenible, pero la dejé así porque a lo mejor sí es importante, porque no creo que te vaya a dar tema por tema, o a lo mejor ya lo va a hablar, ¿no? Pero sí es importante, por ejemplo, que se quedó con la idea de políticas públicas, bueno, enfatiza allí. A lo mejor tú puedes insistir si ves que no hablo tanto del marco legal, y que hable un poquito más del marco legal, ¿no? Con esta mediación que te decía de hace rato, ¿no? En su respuesta a lo mejor, ¿no? Podría abundar un poquito más o si podría extender más sobre el marco legal o las atribuciones institucionales relacionadas con la conservación y el uso de polinizadores en México, ¿no? O sea, es básicamente cuál es el papel del Estado en la gestión y en el diagnóstico. Luego, ¿cuáles programas de apoyo relevantes ofrece México? ¿No? Esta a lo mejor podría sobrar, pensando un poco que ya está dada la estrategia. Sin embargo, hay que poner atención en la plática si están identificando la estrategia como parte de un programa de apoyo o si está integrando distintos programas de apoyo, ¿no? El programa para el cuidado de los polinizadores, ¿no? Entonces hay que ir poniendo atención en esto. Todo esto te lo digo porque esta entrevista está relacionada con su plática. ¿Sí? Entonces, la entrevista complementa la información que no obtuvimos a través de la plática o que queremos extender sobre los temas de la plática que no se cerraron bien o que no están del todo, que no están completos, ¿no? O que nosotros queremos mayor información. Entonces, por eso tienes que estar muy atento a la plática, ¿no? Llevar notas y todo eso. Luego, ¿existe algún modelo matemático? Estas son preguntas como un poquito más, más secundarias, pero sí sería interesante. Vienen en la matriz, entonces pues, son prácticos del colegio para preguntar, ¿no? Si existe algún modelo matemático relacionado, no, espérame, acá. ¿Cuál es el no, sí. ¿Existe algún modelo matemático? La voy a cambiar porque está muy específica, pero la idea sería como si existe algún modelo matemático que ellos están utilizando para implementar la estrategia. ¿Sí? Y si, por ejemplo, han utilizado algún modelo artificial y todo eso, ¿no? Estas son un poquito más secundarias. Entonces, si te fijas, ahorita le voy a dar una pasada a estas preguntas para que queden un poquito más concretas. Pero si te fijas, en realidad son pocas preguntas. Magda. Creo que Antonio, con lo que estaba haciendo precisamente de su cuestionario, porque él ya no lo presentó, ¿te acuerdas? Presentó sus preguntas, podría completar lo que, o sea, que las preguntas que él estaba pensando también las conjuntara con estas y viera cuáles están ya como pensadas desde lo que él mismo identificó dentro del ejercicio y que se sumaran a estas y que se las pudiera hacer a esta persona. Porque lo que él presentó, yo creo que tenía que ver precisamente con o sea, que podría sumarse Excelente. a esta entrevista. Sí, creo que entonces, ¿qué te parece, Antonio? Vamos a hacer lo siguiente. Te mando estas preguntas y tú las traduces en tu comprensión, ¿no? Es decir, que se mantenga, obviamente hay algunas que pues, sí, a lo mejor se mantienen o no, pero que tú las puedas incorporar, es decir, te las haces propias y esas son las que le vas a hacer. ¿Cómo ves? Ahora, que lo que podemos hacer es que tú le mandes esta, él rehaga el cuestionario con las que él tiene, te lo regrese y entonces ya sobre lo que te entregue, pues ya nada más le hacemos así pequeños ajustes. Mira, en orden, coherencia, no, mira, esta está repetida o estas dos podrían ser una misma, así, algo por el estilo, pero que entonces
como dices, las haga propias, o sea, que las haga con su estilo, porque a lo mejor si no van a chocar, unas van a estar como muy elaboradas y unas poco elaboradas, no lo sé, estoy haciendo una suposición sin conocimiento de causa, pero sí que las conjuntara y que entonces de los dos cuestionarios del que tú estás proponiendo, porque es pertinente a todo lo que viene dentro de lo que es la matriz y lo que él identificó, que también podrían conjuntarse un solo cuestionario y que de ahí ya se quedara con esta estructura, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Antonio? ¿Te parece? Sí, de hecho ya tengo el cuestionario, ya se lo mandé al grupo. Y sí, efectivamente hay algunas preguntas que si bien no son las mismas, pero sí como que van encaminadas en el mismo objetivo. Entonces, por ejemplo, estaba viendo esta, justamente la de los, qué prácticas productivas conservan a los polinizadores. Entonces, y acá también la tiene, ¿cuáles son las prácticas productivas que afectan a los polinizadores y que benefician? Es otra, ¿no? O sea, son dos aquí. Lo de la encuesta, pues no está. Pero, por ejemplo, de seguridad alimentaria, mm, no, creo que no la tengo. No tengo nada de seguridad alimentaria. ¿Tienes algo de cooperativas? No. A lo mejor Le, sí, le estaría bien. comparto si quiere las que tengo Pues más bien y hagamos esto, que te la mande Felipe para que Ujú. tú lo incorpores, que tú digas, esta me gusta como está, esta la cambiaría así, porque como tú vas a hacer la entrevista, si de Exacto. repente lees la pregunta y no te sale natural, porque no Ajá, es así como tú la que no preguntarías, se te haga extraña. ajá, entonces le puedes hacer como cambiar un poquito lo que sería la manera en cómo estás preguntando, porque estas las hizo Felipe y quien va a hacer la entrevista eres tú. Entonces, más bien yo creo que al contrario, que Felipe te pase estas, tú incorpóralas, se las regresas a Felipe y ya nada más para hacerte como datos de, mira, esta podrías ponerla antes o después, en esta ya estás preguntando acá, mejor no la repitas, o sea, que te haga ya como una suerte de como de seguimiento más puntual a lo que estás haciendo para que precisamente no se vea que no son tuyas, ¿no? Pero que salgan de ti, o sea, que tú digas, no, sí, yo sí me animaría a decirle, oye, ¿es posible que? ¿No? Entonces, mejor que él te las mande, ¿no? Como ven. Sí, a mí me parece muy bien tú, pero en efecto, el que va a estar en el ruedo eres tú, Antonio. Entonces, sí, está bien, profesor. sí, Cuando haga estas preguntas, eh, es conveniente, por ejemplo, que grabemos, porque estoy sí, grabando la grabación de esta aquí por audio nada más, porque Keila me dijo que le ayudara en eso, porque sí sabemos que nos toca lo de la entrevista, nos había comentado. Entonces, sí, nos dividiríamos entonces de lo que usted mande, nos dividimos las preguntas. Veo cuáles se relacionan con las que tenemos que hacer el ejercicio de taller de vigilancia y las que no, pues se las mando a Keila, ¿no? ¿Quién va a Bueno, hacer esa es la una opción. entrevista? ¿La vas a hacer tú o tú vas, o sea, Entre Keila y yo, ok, entre Keila y pues yo. entonces hagan el ejercicio juntos de Bueno, ponerse de acuerdo. para que ella investigación. está en el trabajo, ¿no? ¿Cómo? No, ya no Que entendí. Keila ahorita en la tarde va a estar trabajando y va a ser Ah, difícil sí, sí, va a estar. que te haga este caso. Entonces, más bien, yo creo que en la mañana, antes de que, porque la entrevista va a ser como al final. Entonces, en cuanto lleguen, a lo mejor ya ahí en ese momento, pues ya se pueden poner de acuerdo. Ah, mira, tú haces primero una pregunta y luego yo otra, o toda esta parte te la avientas tú y luego esta parte me la aviento yo, o tú Porque otra de entrevistas las a cosas, por fulano. ejemplo, es, nos dividimos estas preguntas, bueno, hacemos el cruce de información de las preguntas, del profesor Felipe y que surgieron en esta asesoría de taller. Y pues también en el equipo somos tres, esa es la ventaja, y si va a ir Nayeli, también va a ir Alfredo. Entonces, nos Pero los enfocamos. equipos van a ser diferentes. O sea, los equipos los van a ocupar y van a ser 4 equipos nada más y esos equipos se van a ocupar Ah, para ok. hacer la visita. Y luego ustedes, solamente tú y Keila van a hacer la entrevista, porque va a ser una Ajá. entrevista a una persona. Entonces, por eso te pedimos que te quedaras a ti, y, que te quedaras tú y no que se quedaran los demás. Pero, por ejemplo, Ustedes, sí, sí, eso sí lo entendí, pero las otras preguntas, las que yo tengo,
esas, se las puedo dar a los compañeros que realicen esas, ¿no? Y ya nos O sea, enfocamos en la entrevista que tenemos que hacer aquí con el profesor. más bien Obviamente, tú de decides, las preguntas que tengo, ajá, me llevo algunas a complementar cruzo la información con las que tiene Felipe y las que queden de las que yo tengo, esas se las dejo a Alfredo y a Nayeli para que, sigamos la actividad que es que la tenemos. actividad va a ser de esto, fíjate cómo están las cosas. Esta nada más era para generar el instrumento. Cuando lleguemos allá, la instrucción es que con el instrumento todos levanten el instrumento de todo lo que va a ser la observación. Tú, Nayeli, pero por separado y en lo individual. Luego se van a dividir por equipos. Cuando se dividan por equipos, ahí van a seguir las instrucciones que le den las biólogas. Y ese levantamiento de observación lo van a hacer a través de tomar notas. A lo mejor les van a pedir tomarle la foto a una planta, no sé qué, ¿no? Y luego termina eso y ya son las conferencias. Y cuando terminan las conferencias, entonces son las entrevistas. En las entrevistas, cada quien se van a ir a buscar a alguien ¿cómo se llama? Del jardín botánico, o van a irse con Tania, o van a irse con quien cada quien definió que iban a hacer su entrevista. En ese momento, tú y Keila van a entrevistar a la persona que viene de la SADER. Son los únicos dos que van a tener acceso a esa Sí, persona. por ejemplo, va a ser como Ajá. la dinámica de la entrevista, más bien, de la ponencia que va a dar el funcionario, va a ser como en una ronda de preguntas y respuestas, y ahí es cuando nosotros podemos hacer ok, ok. No, Va a no, ser haz de cuenta, aparte. ajá, es la plática y la Ujú. entrevista es aparte, o sea, Parte. digamos, Ah, ok, aquí hay perfecto. preguntas y respuestas en la plática, eso va a ser, digamos, independiente. A No lo mejor quemes hay tus cosas, preguntas de la entrevista. ajá, No las exacto, y de vayas la a dar entrevista. ahí. O sea, la entrevista va a ser una actividad y a lo mejor hay que elegir incluso la locación, ¿no? A lo mejor en un paisaje bonito, con el sol detrás, obviamente, para que la luz. En el caso ahora que va a ser funcionario del gobierno, hay que decidir si lo vas a grabar aquí, del lado izquierdo, en términos del montaje, o lo vas a grabar acá. ¿Por qué? Porque esta es una perspectiva del gobierno que va a entrar en diálogo en contraste un fin con otra cosa, con alguien más. Entonces, si el gobierno lo pones aquí, por ejemplo, a un productor lo pones aquí, o un experto a lo mejor lo pones en medio, porque sintetiza. Entonces es un juego dialógico. Tesis, antitesis, síntesis. ¿Va? Pero eso lo vemos allá. Y entonces hay Ok. que ver también, o sea, tú trabajas las preguntas porque como Keila va a estar en el trabajo, se va a ser difícil. No te preocupes porque si ahora no, digamos, alcanza el tiempo, Keila ya después podrá hacer, digamos, es la siguiente en la fila, entonces no hay tanto problema, ¿no? Pero a lo mejor Keila, vemos cómo nos, Organizamos cómo, mañana. exactamente, Ok. exactamente. Pero tú échale ahí El mucha ojo. galleta, exacto. Y en el chat ya te puse el Word con las preguntas y un PDF con la estrategia. Es uno de ciento y tantas, ¿no? Pero es la estrategia básicamente. Entonces, tienes, por ejemplo, alguna duda que quieres ver, no, específicamente, ahí está el instrumento, porque ese va a ser un poco lo que nosotros vamos, pues la base, o sea, lo que está, la estrategia que está implementando o que quiere implementar el Estado federal, además, ¿no? Entonces te paso esos dos, sí los puedes descargar. Sí, ya descargué uno, déjame ver si Ajá, descargué. descarga ambos para que tengas esa información, porque es una buena oportunidad Sí, de entrevistar a un funcionario de gobierno porque pues, es la visión de uno de los diálogos, ¿no? Y eres el elegido de los dioses, o sea, solamente tú vas a tener acceso a eso. Bueno, tú y Keila son los que van a hacer esa entrevista. Los demás a lo mejor van a hacer entrevistas a otras personas. Todavía en el momento en el que lleguemos ahí, nos pongamos de acuerdo, veamos si se logró tener una buena entrevista, si vale la pena que busquemos a alguien y todo, bueno, verlo un buen guión, pues entonces ahí vamos a decidir y vamos a ver si hay alguien accesible, ¿no? Se supone que se quiere entrevistar a la maestra Katia y querían entrevistar a la misma Carmen y a Tania, entonces pues adelante, ¿no? Pueden ser ellos a quienes les hagan esta entrevista que estaba leyendo esta Brenda, sí pueden ser ellos, ¿no? Porque ellos les pueden decir precisamente
lo que son su punto de vista de por qué los polinizadores son importantes y todo. Son biólogas, son Profesor, maestras, ¿no? entonces estas preguntas del Word, vienen por materias, matemáticas, biología No, no, y no, no, vete hasta abajo, nada más a donde ah, está Sí, ajá. Hay una donde tiene un subtítulo en cursivas que sección de dice, preguntas, actriz, actor. No. donde No. está Felipe, el nombre de la persona. Ah, Israel Lorenzo Felipe. Ese es. exacto, Ah, ok, exacto. perfecto. Así sean sus apellidos, son Lorenzo. Supongo. No Nosotros sabemos creemos que se ustedes. llama Israel y que se apellida Lorenzo Felipe, pero podría ser que se llame Lorenzo Felipe Felipe Israel. Israel o Israel Lorenzo Felipe. Porque Felipe sí es un apellido. Así yo Sí, y conozco también gente que Lorenzo. tiene. Y Lorenzo, sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, entonces. Ok, ya. Ya las tengo, profe. Entonces, ¿qué hago? Las reviso solamente y ya mañana ya le. Incorpóralas, haz Ok, las tuyas. Ahora es que perfecto. apropiatelas. Y ya de la redacción, ya Pregúntate si tú las preguntarías así. O sea, imagínate que me las haces a mí o que se las haces a cualquier persona y que tú te veas haciendo la pregunta de esa manera, porque si no te va a salir forzada. Entonces, si no, pues cámbiale un poquito la redacción, ¿no? Es que esta no la entiendo y ni siquiera me sale, ¿no? Tengo que leerla 3 veces porque no me sale a la primera. Eso es lo que tienes que ver Profesor, antes de y el hacer. PDF es justamente como un apoyo es el para texto oficial, familiarizarme, por exacto. ejemplo, qué es la encuesta y todo esto, ¿no? ¿A qué se refiere cuando pregunte? Ok, ya. Sí, se supone que una persona cuando entrevista a otra, primero está enterada del tema, Sí, ¿no? sabe. No es así como que llegas y de repente, porque como dice Felipe, no es un interrogatorio. Entonces, esto es para que tú sepas, esa es de la encuesta que él va a hablar, presenta primero lo que es su ponencia, tú escuchas la ponencia y entonces si en la ponencia alguna de las preguntas la contesta con lo que dice la ponencia, pues la tachas, porque si no es lo que decía Felipe, te va a decir, pues que no escuchaste lo que te dije, ¿no? Porque pues al Sí, final sí. de cuentas va a decir, Entonces, no genera pusiste un atención, mal señorito. ambiente. Sí. Sí, lo que voy a hacer, imprimo las preguntas como queden, lo que se diga en la ponencia, las subrayo, ¿no? Ya las tacho, ya esto ya no pregunto y ya sí, ¿no? Así. Sí, Exacto, es un exacto. texto y lo puedes ir Ok. o haciendo anotaciones, ajustando las preguntas. O Sí, sea, porque es un siéntete libre diálogo, de. ¿no? Ujú. Entonces, oye, me contestó esto y habló de esto, pero no comentó esto. O, ¿sabes qué? Tuve una duda de la plática que dijo usted, habló de esto, me podría incrementar la información con relación a, ¿no? Porque pues, hay algo que a ti te llamó la atención, que no hiciste la pregunta ahí con la de preguntas y respuestas, pero que la retomas para la entrevista. Eso también puedes hacer. Sí, y en el momento en el que estén haciendo la entrevista, pues vamos a estar ahí, entonces no se preocupen. Ay, ya me quedé. No, así ya me quedé. Es lo que me pasa siempre. Problema. Sin problema, aquí estamos para coacharte. Entonces, pues, puedes hacer como, llévate una muleta, o sea, ya sabes, ¿no? O sea, un chicle, ¿no? O algo en donde canalices la atención. Entonces, sí, ¿no? Eso es importante o hacemos un pequeño ejercicio de respiración antes, ¿no? En todo caso, pero O hacemos un ensayo, ¿no? Me entrevistas a mí en el momento en el que todos estén haciendo todo este recorrido y antes de que empiece todo lo que es el recorrido en equipos, podemos hacer algún ejercicio de cómo te sientes o simplemente pues ver a ver si Keila quiere aventársela y eso como más suelta para hacer preguntas y todo, pero tú ya las llevas bien definidas, ¿no? Entonces, pero pues tú no te preocupes, ahí ya vemos cómo te echamos la mano para que, y si no, pues hacemos una suerte de que sea como una especie de diálogo, tú te avientas una, nosotros nos aventamos otra, como te vayas sintiendo, ¿no? Si Ah, ok. no, Ok, sabes que estoy ok. muy, muy, muy nervioso y no voy a poder, ahí entramos nosotros y decimos, bueno, pues van a ser 2 entrevistadores, Antonio va a decir una, Keila va a decir la otra, entonces, y ya nosotros te ayudamos. También cuando conozcas a la persona vas a saber si tiene esa posibilidad de que, pues si es un chavo, está abierto, se conoce muy bien, me late, ¿no? Energéticamente, o hijo, es que sabes que como que está como medio acartonado y creo que no va a ser muy bueno para entrevistarlo. Ya hasta que estés ahí, vas a saber cómo se siente
la persona, el ambiente, tú mismo, ¿no? Y entonces ya de ahí nos agarramos, ¿va? Sí, está bien. Muy bien. Entonces ya me mandas eso, Antonio, te lo regreso y ya nos vemos mañana. Ok, profesor. Muy bien. Bueno. Sí, bueno, sí, es que ya no tengo para comunicarme con Keila, pero si puedes comunicarte con Keila para comentarle, estaría muy bien. Entonces. Está en el grupo de donde están los de vigilancia. ¿No estás tú en ese grupo, Felipe? ¿Nunca te han invitado a ese grupo? Qué malos son. O sea, te agrego. No, sí, pero es que me pasó Alejandra, pero cambié. Yo te agrego, no te preocupes, al grupo, para que estés en el grupo donde están todos los alumnos y los maestros. Hay un grupo donde están alumnos y maestros y ahí puedes ver que están así. Todos. Inclusive es un grupo del año pasado, y todavía está Jonás y Alejandra y no sé quién. Entonces, ese te lo paso para que lo tengas y ahí puedes identificar a cualquiera de los alumnos para cuando los requieras. Perfecto, perfecto. ¿Vale? Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Entonces, pues entonces, hacemos así, nos vemos mañana. Sí, nos vemos mañana, profesor. Ahora pues. Que estén bien. Pues, hasta luego, Magda. Hasta luego. Bye.